En el mundo de Dragon Ball existe una gran cantidad de seres increíbles, los cuales pertenecen a muchas razas. Algunos son muy poderosos y otros tienen un tamaño realmente descomunal. Y es por eso que el día de hoy hablaremos del tamaño de los personajes y de las criaturas que existen en este mundo fantástico. Pues esto es Explicación. Todas las criaturas de Dragon Ball, desde la más pequeña a la más grande. Advertencia: este video está basado en datos oficiales del manga y el anime. Sin embargo, las teorías y deducciones son de carácter personal. Hasta la fecha solamente tenemos las estaturas oficiales de los personajes principales de Dragon Ball Z. El resto de los datos que te mostraré no son oficiales ni canónicos, sino que se trata simplemente de aproximaciones. Si bien es cierto, hace un tiempo hicimos una serie de videos en la cual comparábamos los personajes de Dragon Ball con los de otros animes, en este caso hablaremos exclusivamente de todas las criaturas de Dragon Ball, empezando desde la más pequeñita hasta la más grande. Comencemos, por supuesto, con uno de los seres más desesperantes de todo Dragon Ball, el cabeza de balón Zeno-sama, cuya estatura no alcanzaría ni siquiera el metro de alto, sino los 80 centímetros. En el caso de Pan, a los 4 años, mediría aproximadamente 1 metro, por lo que sería un poco más grande que el mismo Zeno-sama. Otro personaje importante es el buen Pilaf, el cual sería un poco más alto que la misma Pan, alcanzando el metro 20. Tras esto tendríamos al pequeño Chaos, el cual alcanzaría 1 metro con 38 centímetros. Luego de esto tendríamos al mismísimo Daishinkan, el sacerdote supremo, quien posee un poder inconmensurable, pero una estatura bastante baja, que alcanzaría aproximadamente el metro 40. Luego de esto hablamos del pobre Krillin, el cual no alcanzará una estatura superior a la del metro 53. Un poco más alto que él es Freezer, quien ostentaría 1 metro 58, una estatura que lo haría merecedor de un montón de burlas dentro de su ejército. También con 1 metro 58 centímetros tendríamos a Caulifla, quien es una Saiyajin bastante bajita. Con una talla semejante tenemos a Videl, la cual mediría aproximadamente 1 metro 58, mientras que Milk sería un poco más alta, con 1 metro 63. Otro guerrero con una talla superior a la de Freezer es el buen Vegeta, el cual mediría 1 metro con 64, y siendo un poquito más alta que él tendríamos a Bulma, con 1 metro 65. En cuanto a los androides 17 y 18, estos medirían 1 metro 70 y 1 metro 69 respectivamente. En el caso de Goten, luego de alcanzar la talla de un adulto, este mediría 1 metro 72, mientras que su compañero Trunks habría alcanzado 1 metro 73. Es así como llegamos finalmente a la estatura de Goku, la cual sería de 1 metro 75. En el caso de Gohan, este mediría 1 metro 76, siendo ligeramente más alto que su padre. Y por encima de ellos tenemos a Bills. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que una gran cantidad de su estatura se la debe a sus enormes orejotas. Tras esto tendríamos a Yamcha, quien tiene una talla de 1 metro 83, siendo uno de los guerreros Z más altos que existen. Mientras que Ten Shin Han lo supera con 1 metro 87. Por encima de ellos tenemos a Jiren, quien mediría aproximadamente 1 metro 90 o 2 metros, siendo uno de los guerreros más altos del torneo de fuerza. Tras esto tendríamos a Majin Buu gordo, quien también posee una estatura bastante grande, y si bien es cierto últimamente parece haberse achicado, Majin Buu gordo alcanzaría los 2 metros 15. Por encima de él tenemos al señor Piccolo, el cual actualmente tiene una talla de 2 metros 26. Y sin embargo Piccolo sería superado por el buen Whis, quien alcanzaría los 2 metros 30. Aunque también debemos tomar en cuenta que esta talla es considerando su enorme cabello, el cual le agrega bastantes centímetros. En una talla semejante pero con un cuerpo mucho más fortachón, tenemos al poderoso Nappa, quien era prácticamente un gigante, con 2 metros 30. En un nivel semejante tendríamos al poderoso Toppo, que luego de haberse transformado en dios de la destrucción, alcanzaba la estatura de 2 metros 30. También aquí tenemos a otro fortachón de la serie, y me refiero al androide 16,
quien mediría 2 metros 40. En una estatura semejante tendríamos a Kale, quien luego al transformarse en Super Saiyajin legendario era capaz de aumentar su tamaño y su masa muscular, alcanzando también los 2 metros 40. En el caso de Broly sucedía algo parecido, pues el Super Saiyajin legendario, al desatar su transformación salvaje, era capaz de alcanzar los 2 metros 60. Otro guerrero que tenía una talla tan grande era Picoro Daimaku, el padre de nuestro amigo Picoro, el cual también tendría 2 metros 60. A la par de estos personajes, también tendríamos a Super Buu, quien alcanzaría los 2 metros 60. Por fuera de esto, también teníamos a otro coloso del espacio, y me refiero a King Cold, quien alcanzaría la talla de 2 metros 80. Y es así como llegamos a uno de los personajes más altos de toda esta serie, Cell. Pero no me refiero al ser perfecto, sino al ser en su forma inicial, la cual era la más grande y descomunal de todas, alcanzando aproximadamente los 3 metros de alto. Y sin embargo, recientemente, otro personaje habría alcanzado una talla igual de descomunal. Si bien es cierto, Picoro en su forma normal ya es bastante alto, en su modo naranja recibe un incremento de tamaño mucho más grande, pudiendo alcanzar también los 3 metros, constituyéndose como el guerrero Z más alto de todos los que existen. En este punto ya dejamos de hablar de simples terrícolas o extraterrestres y nos dirigimos a criaturas gigantescas y descomunales, como por ejemplo los pterodáctilos de Dragon Ball, pues estas simpáticas criaturas medirían aproximadamente 3 metros de alto, aunque la envergadura de sus alas sería mucho más grande. Aquí también tenemos a Magetta, un personaje con aspecto de robot, el cual era gigantesco, alcanzando los 4 metros. Otro personaje con proporciones semejantes sería Mosco, el cual se calcula tiene una estatura de 4 metros 20. Aquí también tendríamos a la bestia Yakon, con sus 4 metros y medio. Y más aún, tenemos al gran patriarca de los Namekusei, el cual mediría nada menos que 6 metros. Por otro lado, tenemos al gran guardián del otro mundo, Enma Daiyosama, el cual también es todo un gigante, alcanzando los 10 metros. Para este punto, también podemos hablar de otro personaje un poco olvidado en Dragon Ball, y me refiero al dinosaurio que era el enemigo de Gohan, el cual mediría aproximadamente 12 metros. Aquí también tenemos al gran dragón. Si bien es cierto cuando lo vimos en Dragon Ball Z no era tan grande como su nombre aparentaba, lo cierto es que al crecer adquiriría un tamaño realmente descomunal, alcanzando fácilmente los 15 metros. Otro gigante del universo de Dragon Ball es Janemba, quien alcanzaría fácilmente los 20 metros. Para este punto ya estamos hablando de verdaderos gigantes, y uno de ellos es Bergamo, quien alcanzaría como mínimo un tamaño de 30 metros. Y en un nivel semejante tendríamos al dragón Torombo, que si bien es cierto es uno de los dragones más pequeños, su estatura alcanzaba por lo menos unos 30 metros de alto. Por otro lado, también tenemos a Slug en su forma de gigante, el cual enfrentaría a Picoro en una batalla singular, alcanzando un tamaño descomunal de 40 metros. Un personaje que habría alcanzado un tamaño semejante sería Picoro en su forma naranja, más concretamente en el momento en que se hizo gigantesco. Y también se calcula que los Osaru tendrían una talla semejante, alcanzando cuando menos los 40 metros, aunque hay quienes creen que podrían alcanzar incluso los 50 metros. En proporciones semejantes también tendríamos a Cell Max, quien se notaba que era un poco más alto que el mismo Picoro, alcanzando unos 50 metros. Para este punto ya alcanzamos seres descomunales, como es el caso de Shenlong, quien ostentaría unos 60 metros de alto. Y digo de alto, pues si lo estiráramos desde la cabeza a la cola, seguramente alcanzaría varios cientos. Otra criatura de un tamaño semejante sería Anisala, con unos 70 metros de alto, siendo una de las criaturas más descomunales de todo Dragon Ball. Y en este nivel tan alto es donde se encontraría el gigante de luz de Goku, el cual, si bien es cierto no parecía tener un tamaño fijo, por lo menos alcanzaba los 80 metros, aunque su tamaño parecía corresponder al poder de su usuario.
Por otra parte, Hildegard mediría 90 metros, y el dios dragón más poderoso del universo 7, Porunga, alcanzaría fácilmente los 180 metros, siendo una de las criaturas más enormes de todo este universo. Pero, ¿qué hay de la terrible y gigantesca bestia Va? Pues Broly la describe como una bestia mucho más grande que la nave de Freezer, siendo que esta nave mediría al menos 120 metros y las arañas unos 5 metros, Va podría medir, solo en su parte visible, unos 200 metros. Y eso que no sabemos qué tan profundo llegue su cuerpo, ya que el cuerpo de estos seres era tan grande como un lago. Y tras esto, hablamos de un ser que no puede ser medido en metros, pues tendría un tamaño planetario. Y por supuesto que me refiero a Moro, en el momento en que se fusionó con el planeta Tierra. En una escala semejante estaría la estrella de Metal Cooler, una estrella mecánica que se caracterizaba por devorar planetas enteros. Finalmente tenemos a la que podría ser considerada como la criatura más grande de Dragon Ball, pero que muy pronto verás que no es así, y me refiero por supuesto a Chonmage, el dragón dorado, una bestia que posee un tamaño galáctico. Pero entonces, si Chonmage no es la criatura más grande que existe, ¿quién ostenta este título? Ya que en este punto descubriremos que todo vuelve al inicio, siendo Zeno-sama tan grande como para poner un universo entero en su mano derecha, pues recordemos que estos universos están flotando alrededor de la casa de Zeno-sama, lo cual nos demuestra lo increíblemente grande que es este personaje, y que al mismo tiempo resulta ser una ironía, que uno de los personajes más pequeños de todo Dragon Ball también sea el más grande al mismo tiempo, siendo capaz de jugar con galaxias enteras como si fuera un juego, y destruir planetas con un solo dedo. De alguna manera, esto nos indica que el tamaño mismo es relativo dentro del mundo de Dragon Ball. Si te gustó este video, activa la campana, para que no te pierdas ningún video especial de Dragon Ball. Yo soy Kenel y esto es Indie Arts, donde hablamos de anime y videojuegos.